Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que vean la presentación. En esta presentación, en este video, vamos a hablar un poco del movimiento, vamos a hablar un poco de las funciones motoras. En la unidad anterior habíamos hablado sobre la sensibilidad, lo sensorial, y ahora vamos a hablar de cómo se genera el movimiento, es decir, la función motora. Y bueno, esta es la tercera parte de la unidad de neurofisiología, que habíamos empezado en la primera unidad con la definición y las funciones principales del sistema nervioso central, periférico y autónomo. La segunda parte se encargó de la sensibilidad somática y nociceptiva, y esta tercera parte vamos a hablar un poco de la función motora y también de cómo se realiza el movimiento. Hablar de movimiento, hablar de función motora es hablar de reflejos. Los reflejos ya hemos dicho anteriormente en otras unidades que sencillamente es una respuesta motora eh, en base a una actividad sensitiva, en base a un estímulo sensitivo. Los reflejos constan de varios componentes, algunos componentes motores, que son los componentes eferentes, y los componentes sensitivos, que son los componentes aferentes. Para que se genere un reflejo, tiene que estar íntegro o íntegra la médula espinal, que es el centro de integración de ambas funciones, ¿verdad? Entonces vamos a hablar justamente de los reflejos medulares, porque la médula la espinal es el lugar donde se integran los reflejos y en donde se genera básicamente los reflejos. El arco reflejo está formado por todos estos componentes, ya dijimos, ¿verdad? Una neurona aferente, que es la que transmite la información sensitiva desde los receptores, que pueden ser corpúsculos o eh, terminaciones nerviosas libres, hasta el centro donde se realiza la sinapsis, que suele ser la médula espinal, y a partir de ahí se genera una neurona eferente, que es la neurona motora, que es la que lleva la información motora. Esto es centrípeto de la periferia al centro, y esto es centrífugo desde el centro a la periferia, ¿verdad? Por supuesto que cada vez que se transmite la información, ya sea sensitiva o ya sea motora, siempre se realiza por medio de los potenciales de acción, es decir, con sucesivas despolarizaciones. Una vez que la información motora llega, por supuesto, llega al órgano efector, al órgano diana, que es el músculo, y acá es donde se genera la contracción muscular, que nosotros ya hemos explicado en otras unidades anteriores. Bueno, entonces vemos entonces cómo está formado el arco reflejo. Dijimos el arco reflejo, una respuesta motora que vemos acá, en base a un estímulo inicial que es sensitivo, ¿verdad? Una respuesta en base a un estímulo. Bueno, tenemos tres tipos de reflejos. El miotáctico, que vamos a ver primero. Luego vamos a hablar del reflejo antimiotáctico. Y el tercer reflejo, el reflejo flexor. Vamos a ir explicando en un rato eso. Pero primero empezaremos por el reflejo miotáctico. El reflejo miotáctico es el reflejo más conocido. Es el que se utiliza en la práctica. Y consiste en una percusión de los tendones articulares. Lo más típico es hacerlo a nivel de la rótula, es decir, del tendón rotuliano, eso sería en la rodilla, en el cual se percute el tendón rotuliano con un martillo de reflejos, y la respuesta que se genera es una extensión de la pierna sobre el muslo, ¿verdad? Eso es lo más típico. Esto también se puede hacer en cualquier otro lugar, en el tendón de Aquiles también, en el tendón del bíceps, del tríceps, a nivel también del músculo macetero, en el mentón, a nivel de los músculos palmares. Es decir, hay muchos lugares donde se pueden percutir los tendones para generar la respuesta, que consiste en ser en un reflejo extensor. Básicamente el músculo se estira, se extiende, esa es la respuesta, y básicamente el reflejo consiste en una percusión del tendón con el cual se va a generar el estiramiento. Esto es lo más conocido, es el reflejo más conocido, un reflejo de estiramiento, se le llama también, y eso se debe, ¿a qué se debe eso? Se debe a un estiramiento del uso. Sabemos que en los músculos existen unos receptores, unos propios sectores llamados órgano tendinoso de Golgi y uso muscular. Entonces, gracias a eso es lo que se genera el reflejo miotáctico, que
por supuesto, viaja eh, el estímulo sensitivo, viaja por la fibra aferente, este es la fibra que lleva la información sensitiva, y acá vemos el ganglio, dijimos en la unidad anterior, dijimos, y volvemos a reiterar ahora, que cada nervio sensitivo, cada fibra sensitiva, se diferencia de la fibra motora en que la fibra sensitiva presenta un, una, un ensanchamiento en una parte del nervio llamado ganglio. El ganglio siempre es sensitivo. Entonces, la fibra aferente transporta la función sensitiva, la función centrípeta, desde la periferia al centro, llega por el asta posterior, estos son los astas posteriores de la médula espinal, llega al asta posterior de la médula espinal, pasa al asta anterior de la médula espinal y ahí se genera la respuesta motora. Por supuesto, esta respuesta motora depende de la función de la corteza motora que vamos a ver enseguida, que es de, del lóbulo frontal, ¿verdad? Por supuesto, no es que todo esto se integra acá. Por supuesto que ahí esto sube, la información sensitiva sube hasta la corteza parietal, que es la corteza o el córtex somatosensorial, y de ahí viene la respuesta motora que va a venir va a llegar al asta anterior de la médula espinal y va a salir por el nervio motor, el nervio que es la fibra eferente, que básicamente transporta la función motora, que es centrífuga y que va a llegar al músculo, con lo cual se va a generar la contracción del músculo para generar entonces la respuesta, es decir, el reflejo muscular. Bueno, acá vemos sencillamente lo que queremos explicar con esta imagen es que eh, existen músculos que se oponen en una acción determinada. El bíceps, por ejemplo, cuando se contrae, eso genera una inhibición del tríceps, es decir, existen músculos antagonistas, el bíceps es un músculo antagonista del tríceps. Cuando se genera un estímulo de un músculo, automáticamente se genera la inhibición del otro, ¿verdad? Todo esto también está dado gracias a la acción de la médula espinal. La médula espinal es la que integra los circuitos neuronales dentro de la función motora y también de la función sensitiva. También tenemos que tener en cuenta que existen músculos que se pueden generar pasivamente, se pueden estirar pasivamente. Existen músculos que se pueden relajar y eso vamos a explicarlo ahora eh, con el reflejo antimiotáctico. Ahí vemos también cómo se inhibe un músculo cuando se contrae el otro. Y ahora vamos al reflejo antimiotáctico. El reflejo antimiotáctico, para entenderlo bien claro, es el reflejo que cuando voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, sostenemos un material pesado, vamos a suponer, o no hace falta que sea tan pesado, ¿verdad? Supongamos que sostenemos un objeto de unos 15 kilos y nosotros lo podemos sostener sin problema. Generalmente 15 kilos es un peso que cualquier persona al menos lo podría sostener por un corto periodo de tiempo, pero tampoco podemos estar 5 horas sosteniendo ese peso porque en algún momento, por más que sea liviano ese peso, nuestros músculos se van a agotar. Entonces, ese agotamiento muscular se explica por este reflejo antimiotáctico, que también depende, por supuesto, de nuestros receptores que están ubicados en el órgano tendinoso de Golgi, ¿verdad? Por supuesto, dentro del músculo, ¿verdad? Entonces, este reflejo antimiotáctico nos permite explicar que cuando un músculo se hipercontrae, cuando demasiado se contrae y ya llega a su punto umbral, a su máximo punto de contracción, automáticamente se genera una relajación del músculo. Evidentemente, si nosotros estamos unos minutos sosteniendo un objeto de 15 kilos, lo vamos a poder hacer sin problemas, pero no vamos a poder sostener durante horas o durante 2, 3 días ese objeto, ¿verdad? Porque automáticamente, por más que sea liviano el objeto, el músculo se nos va a relajar involuntariamente. Esto no depende de la voluntad y se nos va a caer el objeto, ¿verdad? Aunque queramos seguir sosteniendo, el músculo se nos va a relajar, no va a poder soportar ese exceso de contracción sostenida, ¿verdad? Un músculo se puede contraer, pero tiene un punto de máximo de contracción en el cual se cumple, digamos, el máximo
de activación de las fibras musculares. Cuando lleguemos a ese punto culminante, el músculo automáticamente se nos va a relajar. Es un reflejo de relajación que se da en respuesta a una contracción muscular o a una tensión muscular intensa. Es un reflejo que básicamente responde cuando hay una contracción excesiva, cuando hay demasiada contracción, cuando el músculo ya no puede soportar más. Entonces, evidentemente es un reflejo de relajación en respuesta a una actividad de contracción intensa. Entonces, en eso consiste el reflejo antimiotáctico. Esto ya explicamos, ya vimos anteriormente. Aquí vemos el órgano tendinoso de Golgi. Eso encontramos los tendones. Y bueno, básicamente cuando una persona contrae el músculo en un momento dado se puede agotar y bueno, automáticamente esto, sin depender de la voluntad, se relaja. Y el tercer reflejo que hay que entenderlo es el reflejo flexor. El reflejo flexor generalmente se da cuando hay momento de peligro, momento en el cual uno se quiere cubrir la cara, ¿verdad? Eh, qué sé yo, hay posibilidad de alguna lesión, alguien le quiere pegar a alguien y bueno, uno se cubre la cara, ¿verdad? En eso consiste el reflejo de flexor. En el reflejo de flexor, por supuesto, trabajan muchos músculos de este reflejo. También se llama reflejo de evitación. Es lo que generalmente nosotros hacemos cuando alguien nos quiere derramar algo, ¿verdad? Agua, lo que sea, nos quiere tirar algo, alguna piedra o algún objeto, ¿verdad? Automáticamente flexionamos los dedos o los miembros superiores para evitar que eso se nos vaya por el rostro. Cuando alguien nos quiere hacer algún tipo de golpe, dar algún golpe, también hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, sencillamente, es un reflejo en el cual nosotros flexionamos los miembros superiores, ya sea en respuesta a un estímulo doloroso, ya sea de tacto o de presión, ¿verdad? Entonces es un reflejo en el cual nosotros tratamos de evitar alguna lesión, ¿verdad? Tratamos de cubrirnos, ¿verdad? Los boxeadores, por ejemplo, usan mucho este reflejo para poder cubrirse y para poder evitar los golpes de su oponente. Acá hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿verdad? Que las extremidades también se comportan de igual forma, la superior y la inferior, en la cual tenemos un músculo flexor o un músculo extensor, ¿verdad? La activación de uno produce básicamente la, la inhibición del otro músculo, ¿verdad? Si yo genero, por ejemplo, si yo activo, por ejemplo, el músculo flexor, entonces lo que estoy haciendo es inhibiendo el músculo extensor. No podemos flexionar y extender al mismo tiempo una región. Claro, podemos flexionar esto y extender la pierna, claro, pero lo que no podemos hacer es dentro de una región misma flexionar y extenderla al mismo tiempo. Si lo flexionamos, entonces no lo podemos extender. Si lo extendemos, no podemos flexionarlo, ¿verdad? Entonces la estimulación de un músculo produce la inhibición de su músculo antagonista, el que tiene la función opuesta. Pero también tenemos que tener en cuenta algo, que cuando nosotros hacemos esto, si nos fijamos al otro lado, vamos a suponer, este es el músculo flexor, este es el extensor. Si nos fijamos al otro lado, la pierna contralateral ocurre inversamente lo contrario. O sea, acá en este caso, el que se estimula, el que genera la acción es el flexor, el que se inhibe el extensor. Acá al revés, el que se inhibe es el flexor, el que se estimula es el extensor. ¿Por qué? Porque no podemos flexionar las dos piernas, porque si no nos caemos, ¿verdad? Entonces, cuando flexionamos una pierna, la otra hace de apoyo para el peso, para sostener el peso del tronco. Entonces, evidentemente, eso se debe a que hay una estimulación del flexor de un lado y la inhibición del extensor de un lado, pero del otro lado ocurre totalmente lo inverso. En la pierna contralateral, el que se estimula es el extensor y el que se inhibe es el músculo flexor, ¿verdad? A eso se le llama justamente respuesta extensora cruzada. Cuando se contrae un músculo flexionando una extremidad, la extremidad contralateral ejecuta el movimiento opuesto, ¿verdad? El estiramiento, ¿verdad? Cuando un músculo se contrae, el del otro lado se relaja. Cuando este músculo se relaja, el del otro lado se contrae. En eso consiste la respuesta extensora cruzada. Y la inervación recíproca ya hemos explicado anteriormente. Dijimos que no podemos flexionar y extender una región. Podemos flexionar
una región y extender la otra, pero una sola región no podemos flexionar y extenderla al mismo tiempo, ¿verdad? O lo flexionamos o lo extendemos. En este caso lo flexionamos este lado, extendemos este lado, ¿verdad? Por la respuesta extensora cruzada. Entonces, la estimulación de un músculo produce la inhibición del antagonista. Eso es lo que dice acá. La excitación del agonista implica la inhibición simultánea del antagonista. Si nosotros queremos flexionar los brazos, lo que vamos a estimular es el bíceps. Al que vamos a inhibir es al tríceps. Si nosotros queremos extender el brazo, o mejor dicho, el antebrazo, lo que vamos a estimular es al tríceps y lo que vamos a inhibir es al bíceps, ¿verdad? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el miembro inferior. Cuando flexionamos el muslo, cuando flexionamos la pierna sobre el muslo, nosotros estimulamos la acción de los músculos posteriores, es decir, bíceps, semitendinoso, semimembranoso, y lo que hacemos es inhibir al músculo extensor de la pierna, que es el cuádriceps, ¿verdad? Y bueno, al hacer el movimiento contrario, se hace a la inversa, ¿verdad? Contraemos el cuádriceps y básicamente lo que inhibimos es los músculos eh, que están hacia atrás, ¿verdad? Posteriores, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. El tono muscular. El tono muscular es un estado de semicontracción. Todos tenemos tono muscular. Todas las personas vivas. El tono muscular evidentemente se pierde cuando una persona fallece. Los, digamos, los esfínteres se relajan. Cuando una persona fallece, los esfínteres tienden a relajarse y pueden haber fuga de líquidos o de materia fecal, ¿verdad? Por los esfínteres, lo que permite justamente que nuestros esfínteres puedan tener una fuerza de contracción, una fuerza de cierre, para no, por ejemplo, tener fuga durante cualquier hora, ¿verdad? Es el tono muscular. El tono muscular también es lo que nos permite a que nosotros estemos parados sin caernos o cuando estamos sentados, ¿por qué no nos caemos hacia los lados? Porque estamos bien, bien erectos, bien rígidos sobre nuestro asiento. ¿Por qué no nos caemos hacia los lados? Evidentemente que hay un equilibrio que nos permite, hay una fuerza de equilibrio que nos permite mantenernos derechos, pero también el tono muscular es lo que permite que nuestros músculos no estén flácidos, que estén en estado de alerta, en estado de semicontracción. También se le puede llamar que el tono muscular es el estado de tensión permanente. Todos los músculos están semicontraídos. Claro, nosotros contraemos un músculo cuando queremos hacer algún tipo de esfuerzo, algún tipo de fuerza, pero sin hacer ningún tipo de fuerza, normalmente nuestros músculos ya están luego semicontraídos, están medianamente contraídos sin hacer esfuerzo. Evidentemente, cuando vamos a hacer un esfuerzo, generalmente generamos una contracción. Entonces, el tono muscular es un estado de tensión permanente, como ya lo hemos dicho, de los músculos. Claro que este tono muscular depende de muchos factores. En primer lugar, depende de qué tal está de elástico nuestro músculo, depende de la elasticidad muscular. Y también depende de nuestro órgano de Golgi, nuestro órgano tendinoso de Golgi, también de los usos musculares, es decir, depende de los estímulos propioceptivos. De todo, el tono muscular lo que básicamente es eh, lo que evalúa o cómo se evalúa el tono muscular gracias al reflejo. ¿Y cuál de los tres reflejos? Nosotros tenemos tres reflejos, recién dijimos ya, el miotáctico, el antimiotáctico y el reflejo flexor. Lo que evalúa este tono muscular es el reflejo miotáctico, que justamente se puede hacer gracias al estímulo por un martillo de reflejo en el cual se va a generar una respuesta motora extensora, ¿verdad? Claro que para evaluar el reflejo, el arco reflejo o el reflejo miotáctico, el paciente tiene que estar distraído. Yo no puedo estar, evidentemente, el paciente no puede estar atendiendo lo que uno está haciendo, ¿verdad? Cuando uno va a generar algún reflejo, ya sea rotuliano, aquiliano, bicipital, tricipital, maceterino, donde sea, el paciente tiene que estar distraído. Hay que distraerle al paciente, hablarle o darle alguna revista, algún diario, no sé. Hay que distraerle de alguna forma para que el paciente no esté atendiendo voluntariamente, porque automáticamente la conciencia de lo que se está haciendo va a inhibir el proceso, ¿verdad? Si yo estoy mirando que alguien, que alguien me está generando algún reflejo
o me está tratando de generar un reflejo, automáticamente al estar consciente de eso, yo voy a bloquear ese reflejo, voy a bloquear esa, voy a inhibir ese reflejo, porque el reflejo tiene que ser involuntario. Y al estar consciente de lo que se está haciendo, yo con mi voluntad puedo inhibir ese reflejo ahora. El reflejo es algo involuntario que sucede, no depende de nuestra voluntad. Básicamente, este tono muscular también está medido, está regulado, está influenciado por centros nerviosos que se encuentran en la corteza cerebral y también en los ganglios basales que son muy importantes para el equilibrio también, el cerebelo también que es para el equilibrio y el aparato vestibular de la misma forma. Estos tres que estamos viendo acá en pantalla son lo que generan el equilibrio a nivel del cuerpo. Los ganglios basales, eh, el cerebelo, que ya vamos a hablar enseguida de eso, el aparato vestibular formado por, básicamente por los núcleos vestibulares y por los conductos semicirculares que se encuentran dentro del oído interno, ¿verdad? Los laberintos que se encuentran dentro del oído interno que también mantienen el equilibrio. La formación reticular, ¿qué es lo que es? La formación reticular es una formación nerviosa en forma de red, de ahí viene el nombre de reticular, que básicamente se encarga de funciones cognitivas, del conocimiento, pero también se encarga de regular el ciclo o los ciclos de sueño y vigilia. Esto forma parte, la formación reticular forma parte del SARA. ¿Qué significa SARA? Les voy a dibujar acá. El SARA significa Sistema Activador Reticular Ascendente. Evidentemente que está formado por esto, reticular, dice, ¿verdad? Entonces, la formación reticular forma parte del SARA. El SARA es el centro de control de nuestro ciclo de sueño y vigilia. Cuando se estimula esto, por supuesto, esto cambia a vigilia. Cuando se inhibe esto, cambia, por supuesto, a sueño, ¿verdad? Bueno, evidentemente que hay una lesión en cualquiera de estos lugares. Esto puede generar una alteración en el tono muscular y, por supuesto, también lesiones en el reflejo medular. Bueno, existen factores que aumentan, o sea, lugares o regiones que se encargan de aumentar el tono muscular. Por ejemplo, el cerebelo, el aparato vestibular que dijimos que está formado por los laberintos del oído interno o conductos semicirculares del oído interno. Y la formación reticular son tres órganos que básicamente lo que hacen es estimular el tono muscular, aumentan el tono muscular. O sea que si se lesiona esto, va a disminuir el tono muscular, porque la función de esto es aumentar el tono muscular. Asimismo, como tenemos órganos estimuladores del tono muscular, también tenemos órganos inhibidores del tono muscular o supresores del tono muscular. Los ganglios basales son uno de ellos. Los ganglios basales, por ejemplo, su función es inhibir o disminuir el tono muscular. Si se lesiona el ganglio basal o los ganglios basales, evidentemente que van a producirse la función contraria, que es la estimulación del tono muscular. Los ganglios basales anatómicamente están formados por el núcleo caudado, el putamen, el lobo pálido, son formaciones de sustancia gris que se encuentran dentro del cerebro. Y eh, la importancia de esto es que esto esté en equilibrio, ¿verdad? Tanto la función cerebelosa, reticular y vestibular esté en equilibrio con los ganglios basales para que haya una normotonía, es decir, no haya ni aumento ni disminución del tono muscular. El tono muscular esté en equilibrio, porque si se rompe ese equilibrio es lo que se produce la hipertonía o la hipotonía. La hipertonía es el aumento del tono muscular. Generalmente eso se debe a que hay una lesión en los ganglios basales y una de las enfermedades que produce una alteración de los ganglios basales es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson cursa con una disminución de básicamente de la dopamina. Esa disminución de dopamina, la dopamina es un neurotransmisor muy importante para el sistema nervioso central. Una disminución de dopamina genera una lesión en los ganglios basales. Entonces, evidentemente, eso eh, produce un aumento de tono muscular. Por eso es que el paciente parkinsoniano
está todo duro, está todo como un robot, está todo, eh, no puede darse la vuelta con facilidad, no puede girar porque está totalmente con un aumento del tono muscular. Lo contrario a esto sería la hipotonía, que es la disminución del tono muscular. Cuando esto no hay totalmente, se llama atonía. Eh, y hay veces que la disminución de tono muscular puede estar alternado con aumento de tono muscular. Puede haber hipotonía mezclada con hipertonía. Entonces, en ese caso, se habla de distonía. Existen enfermedades también, enfermedades neuromusculares y enfermedades paralíticas que afectan a los nervios y al sistema nervioso central que producen justamente hipotonía. Esta es la forma en la cual se puede evaluar la hipotonía en los recién nacidos, en los bebés. Entonces, se puede evaluar de esta forma, ¿verdad? Se le agarra de los dos brazos, de las dos manos al recién nacido y se lo eleva hacia arriba y se ve el ángulo que se forma entre la cavidad cefálica, entre la cabeza y la espalda del paciente, del bebé, del paciente, ¿verdad? Generalmente lo normal es que se dé un ángulo 90 grados. Si aumenta la angulatura por encima de 90 grados, en este caso vemos 90 grados, esto es normal. Si aumenta el ángulo, si se hace un ángulo mucho más agudo, entonces en ese caso, si aumenta el ángulo, me refiero en relación a la espalda, ¿verdad? Si disminuye la angulatura en relación a la cabeza, en ese caso vamos a hablar de una hipotonía. Lo mismo ocurre si al recién nacido, al bebé, se le sostiene de la mano, de esta forma como estamos viendo, y si este ángulo es muy obtuso, comparando la cabeza con, el, con la espalda, entonces también se puede hablar de hipotonía. Cuanto más grande el ángulo en este caso, acá es cuando más chico el ángulo, acá es cuando más grande el ángulo, se habla de mayor hipotonía. En este caso vemos algo normal, en este caso, bueno, ya está cerca de lo, se puede ver todavía como algo normal, pero ya prácticamente estamos entrando en una hipotonía también. Bueno, uno de los órganos que se encargan del movimiento voluntario, porque estamos hablando de movimiento y de función motora, es el cerebelo. El cerebelo no solamente se encarga de el equilibrio, porque generalmente nosotros hablamos del cerebelo y hablar de cerebelo es hablar del equilibrio. Es uno de los órganos, como dijimos, que se encarga de regular el equilibrio corporal. Los otros órganos son los ganglios basales y el sistema vestibular, los laberintos del oído interno, a eso me refiero. Pero el principal órgano del equilibrio es el cerebelo. Pero no solamente su única función es esa, es la función más importante del cerebelo, pero tiene otras funciones más también. Por ejemplo, la función cognitiva, la función de aprendizaje. Todo lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos gracias al cerebelo. Al aprendizaje también se le llama praxia. Todos vamos aprendiendo a hacer actividades, aprendemos maniobras, técnicas durante la vida. Nadie sabe, nadie aprende, nadie nace sabiendo cortar su carne, aprendiendo a andar en bicicleta, vestirse. Eso se va aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Nadie, si nacemos sin saber hacer nada. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos lo aprendemos gracias al cerebelo. Lo que uno aprende en la universidad, también me refiero a las maniobras, a las técnicas que uno realiza en su profesión también lo aprende gracias a este órgano llamado cerebelo. El cerebelo, además del equilibrio, genera la praxia, entonces, que es el aprendizaje progresivo de todas las funciones corporales. También otra cosa muy importante que hace el cerebelo es regular los movimientos. Cada movimiento que hagamos o que hacemos, por más mínimo que sea, está regulado por este órgano llamado cerebelo. Todos los movimientos del tronco, de las extremidades y de los dedos están regulados por el cerebelo. Los movimientos más mínimos, los movimientos más específicos y los movimientos que requiere de una practicidad, los movimientos finos están regulados por el cerebelo. El movimiento de prensión, justamente para poder agarrar cosas, lo aprendemos gracias al cerebelo.
Los movimientos en la cual usamos mucho los dedos, por ejemplo, al escribir en la computadora, los dactilógrafos sobre todo, ¿verdad? Los que ejecutan instrumentos musicales como el piano, el órgano, todo eso, ¿verdad? Y las maniobras que uno realiza en la medicina, en la odontología, todo eso es regulado gracias al cerebelo. Todos los movimientos finos, táctiles, están regulados por el cerebelo. Gracias a este órgano es lo que nosotros podemos aprender a manejar los dedos y a tener un tacto fino, a poder hacer inclusive cirugías complejas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el equilibrio, esa es la función más importante. La segunda función vendría a ser básicamente eh, la praxia, el aprendizaje de nuevos conocimientos. Y en tercer lugar vendría a ser el control del movimiento, sobre todo en los movimientos finos. Acá justamente está todo lo que estábamos diciendo, coordinación de la actividad motora y postura, por supuesto, ahora ya hablamos de eso. Eh, Básicamente, otra cosa muy importante también que podemos decir es que el cerebelo no solamente genera digamos, una regulación de los movimientos, sino que un ajuste. Si algún movimiento lo vamos a hacer mal, si algún movimiento nosotros lo estamos por hacer mal, el que ajusta ese movimiento es el cerebelo. Es decir, por eso nosotros muchas veces lo que hacemos es tener un movimiento eh, ajustado, porque el cerebelo es el que controla y ajusta todo ese movimiento. Eh, de hecho, que nosotros podemos hacer ciertos tipos de movimientos con los ojos cerrados. Por ejemplo, hay una maniobra que se llama índice nariz, en la cual nosotros con nuestro dedo índice tratamos de tocar con los ojos cerrados la nariz. Y bueno, si podemos hacer eso, si podemos tocar nuestra nariz con nuestro dedo índice y con los ojos cerrados, significa que nuestro cerebelo funciona bien. No hace falta estar mirando todo lo que hagamos, ¿verdad? Nuestro cerebelo es capaz de administrar cada uno de nuestros movimientos para que, por ejemplo, nuestro índice no vaya a otro lado, vaya a la nariz, ¿verdad? Y bueno, procesos como eso, ¿verdad? Y además ya dijimos que gracias al cerebelo nosotros podemos aprender nuevos conocimientos también, maniobras, técnicas. El cerebelo es un órgano también muy importante. Mencionar que está formado por una vermis, ¿verdad? Y dos hemisferios cerebelosos, tiene forma mariposa y por lo tanto está formado también por tres pedúnculos cerebelosos que son los que básicamente le, le ayudan a tener información de la periferia, de la corteza cerebral, o sea, del cerebro, al cual está conectado por los pedúnculos también, y del tronco encefálico formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿verdad? Los tres elementos del tronco encefálico, todo está conectado también al cerebelo. O sea que el cerebelo no es que trabaja por su cuenta, recibe información de estas tres estructuras y además también brinda información, acá como dice acá, manda información de lo que está haciendo al cerebro y también a los sistemas motores que vamos a ver enseguida. O sea, a la vía piramidal, que significa esto, que vamos a hablar ya enseguida de eso. Y ahí está, justamente. La vía piramidal es el sistema motor descendente. Lo motor desciende, lo sensitivo asciende. Lo sensitivo, que ya hemos dicho en la clase anterior, es lo que va desde la periferia al centro, asciende al centro, que es el sistema nervioso central. La función motora, sin embargo, es lo que desciende. ¿Desciende desde dónde? Desde la corteza cerebral, desde el cerebro desciende la función motora y va a la periferia, a los músculos, que van a ser los órganos efectores, los órganos que van a efectuar el movimiento, ¿verdad? Pero ¿quién conduce la función motora? Esta vía llamada vía piramidal. ¿Que dónde se genera eso? Se genera en la corteza cerebral. ¿En qué parte de la corteza cerebral? En el lóbulo frontal. Recordemos que el lóbulo frontal es el órgano del movimiento. Toda la función motora que nosotros hacemos, la orden la da el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, recordemos, tiene tres funciones fundamentales. Una es la función motora, el movimiento. Otra es digamos, la regulación del pensamiento. Todo lo que nosotros pensamos, lo pensamos con la frente, con el lóbulo frontal. Y tercero es la regulación de la personalidad. La personalidad de cada persona está regulada por el lóbulo frontal. Entonces, pensamiento, función motora y personalidad. Esas tres funciones lo tiene el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal existe un área llamada área 4,
en la cual hay unas células llamadas células gigantes de Bett. Es ahí donde se genera la función motora, por lo tanto, la vía piramidal. También es contralateral. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros generamos, eh, una función motora que se genera en el hemisferio izquierdo, o sea, en la parte izquierda del cerebro, va a coordinar o va a regular los movimientos de la parte derecha del cuerpo. Lo mismo que ocurría más o menos con la parte sensitiva, porque las vías se cruzan. Así mismo va a ocurrir con la función motora. La parte izquierda del cerebro regula los movimientos, es decir, la función motora de la parte derecha del cuerpo. La parte derecha del cerebro va a regular la función motora de la parte de la mitad izquierda del cuerpo. Por eso es que una lesión, ya sea por un accidente cerebrovascular, el famoso derrame, en el lado izquierdo puede generar una parálisis en el lado derecho. Y una parálisis del lado derecho del cerebro, es decir, una lesión en el lado derecho del cerebro puede generar una parálisis o una hemiplegia en el lado izquierdo del organismo, ¿verdad? Y su última neurona es la vía motora, es decir, donde está, digamos, donde se origina el nervio motor que va a llevar la función a los músculos. Hay dos vías, o sea, dos haces que forman parte de la vía piramidal. Tenemos por un lado el haz córtico medular y el haz córtico nuclear, que vamos a ver enseguida. El haz córtico medular se divide otra vez en dos partes. Hay una parte cruzada y una parte directa. Es decir, una parte no cruza, una parte sigue por el mismo lado. Pero la mayor parte de las fibras se cruzan al otro lado. Eh, es decir, nuestro cerebro izquierdo, por llamarlo así, recibe también o sea, emite también una parte para la parte izquierda, para digamos, la mitad izquierda del cuerpo. Pero la mayor parte que controla es la mitad derecha, porque dijimos que la mayoría de las fibras se cruzan. Nuestro cerebro derecho, nuestro hemisferio ventricular, nuestro hemisferio derecho, regula también una pequeña parte de la mitad derecha del cuerpo, pero la mayor parte que regula es la mitad izquierda del organismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unas cuantas fibras siguen derecho, no se cruzan al otro lado, pero la mayoría de las fibras sí hacen el cruzamiento al otro lado del cuerpo. Esa es la fibra córtico medular y la fibra córtico nuclear, que también tiene cruzamientos. Básicamente las diferencias entre estas son dos diferencias fundamentales. Una es que la fibra córtico medular no está formado por núcleos. La fibra córtico nuclear sí está formado por núcleos, por eso es que se llama córtico nuclear. Ambas deberían ser llamadas córtico medulares, ¿verdad? Porque ambas salen de la corteza cerebral, o sea, del cerebro, y llegan a la médula. ¿Pero por qué se llama córtico nuclear esta? ¿Por qué no llega a la médula? Claro que llega también a la médula, pero sencillamente esta sí tiene núcleos, por eso es que recibe este nombre. Esta no tiene núcleos, esta no contiene ningún núcleo, pero las dos salen de la corteza y llegan a la médula espinal, que es el lugar de la cual van a emerger los nervios motores para cada parte del cuerpo. Y la otra función, la otra diferencia vamos a ver enseguida. Esa es la única. Esa es una de las dos diferencias entre el haz córtico medular y el haz córtico nuclear. La otra diferencia vamos a ver enseguida, que voy a mostrar con la imagen. La primera neurona, el origen del haz córtico medular, que es lo que vamos a ver primero, se origina en este lugar. Este lugar que está por delante está en la cisura de Rolando, la cisura central de Rolando. Acá vemos la cisura lateral de Silvio. Por delante de la cisura central de Rolando encontramos el lóbulo frontal. Esto es el lóbulo frontal. Esto es el lóbulo parietal. Entonces acá vemos el área primaria, digo bien, donde está el área 4 y es acá donde se va a originar eh, la vía piramidal. La primera neurona entonces está acá, en el área 4, donde está el origen del haz córtico medular. En el área 4 o de las células gigantes de Bex. Se llama prerolándica porque está delante de la cisura que vemos acá en la línea, ¿verdad? La cisura de Rolando. ¿Qué pasa después? Desciende esa fibra córtico medular y llega al tálamo.
Recordemos que las fibras motoras descienden, las fibras sensitivas son las que ascienden. O sea, hay un cruce, unas bajan, otras suben. La motora es la que baja, entonces se generó acá la función motora, desciende y pasa después por el tálamo, pasa por el tálamo y básicamente pasa por la parte lateral del tálamo. Esto es el tálamo y acá, por su parte lateral, desciende la fibra motora. Sigue descendiendo y va a llegar ¿a dónde? A la protuberancia. Antes de llegar a la protuberancia, tiene que pasar por el mesencéfalo, y eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es el mesencéfalo. El mesencéfalo sabemos que tiene una parte llamada base y una parte llamada pedúnculos. Los pedúnculos cerebrales están básicamente en el mesencéfalo. Y bueno, pedúnculo se llama porque tiene forma de piecito. Acá vemos, parece esto, parece un pie. Y acá vemos, para esto parece otro pie, ¿verdad? Entonces pasa por, básicamente por el mesencéfalo, que viene a ser esto. Sigue descendiendo y va a llegar ahí a la protuberancia, ¿verdad? Ahí está. La protuberancia que también se llama puente de Barolio. Pasa la protuberancia, sigue descendiendo y va a llegar al bulbo raquídeo. Acá vemos justamente. Esto va a ser el bulbo raquídeo, también eh, denominado también médula oblonga. Esto es el bulbo raquídeo. Y atención aquí, aquí se genera el cruce de fibras. ¿Por qué era que yo les dije en la unidad anterior, en la unidad que habíamos hablado sobre funciones somáticas, que acá es la diferencia? Porque en la función sensitiva, las fibras sensitivas se cruzaban a nivel del tálamo. O sea, un poquito antes de llegar al tálamo se cruzan. Sin embargo, las fibras motoras se cruzan después de pasar el bulbo raquídeo. Esto es el bulbo raquídeo. Aquí ocurre el cruzamiento de las fibras y van a llegar y van a pasar al asta anterior de, de la médula espinal, saliendo de esa forma por el nervio motor, ¿verdad? Es decir, el lugar de cruzamiento es diferente. Es decir, hay fibras cruzadas, hay fibras directas, ¿verdad? Pero el lugar de cruzamiento, el nivel al cual se cruzan es en otro lugar, en otro sitio, en otro nivel. Esa es la diferencia con las fibras sensitivas. Bueno, estas son las fibras cruzadas. También van a haber fibras que van a continuar por este mismo lugar, que no van a cambiar al otro lado. Esas van a ser las fibras directas. Ahí vemos cómo cruza al otro lado. Esta es la fibra córtico-medular directa. La cruzada es esta, ¿verdad? La que cambia el lugar. La que venía por la derecha va a pasar a la izquierda. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de fibras, pequeño, apenas 10 a 15%, que siguen por el mismo lado. La que venía por la derecha, sigue por la derecha. La que venía por la izquierda, va a seguir por la izquierda. Sin embargo, la mayoría de las fibras cruzan luego de pasar el bulbo raquídeo y antes de llegar a la médula espinal. Luego de la médula espinal emergen las fibras, los nervios motores por cada uno de su lado, es decir, por el asta anterior y llega al músculo. Y ahí sería la segunda neurona. La primera neurona es el origen, la corteza frontal, ¿verdad? En la corteza, en el lóbulo frontal. La segunda neurona se encuentra a nivel de la médula espinal, es ahí donde hace sinapsis, digamos, esta fibra motora. Y de ahí ya, bueno, básicamente sale por el nervio motor. Recordemos que esto es el nervio motor y esto es el asta anterior. ¿Por qué podemos decir que esto es el nervio motor? Porque acá vemos el asta posterior. ¿Y por qué esto es asta posterior? Porque acá vemos el nervio sensitivo, acá vemos el ganglio. El ganglio dijimos que siempre es sensitivo. Acá no hay ganglio, por lo tanto esto es el nervio motor, esto es el nervio sensitivo, al otro lado también lo mismo. Estos vendrían a ser entonces las astas posteriores y estas vendrían a ser las astas anteriores. Bueno, este vendría a ser el cruzado, ahí explica nada más que esto es el cruzado, y esto vendría a ser el directo. Bueno, y el haz córtico nuclear. ¿Qué diferencia hay? Hay dos diferencias nada más con el córtico medular. Si uno se estudió el haz córtico medular, prácticamente ya tiene sabido también el haz córtico nuclear, porque tiene los mismos trayectos.
pasa por los mismos lugares. Sale de la corteza cerebral, pasa a los lados del tálamo, luego pasa por el mesencéfalo, o sea, por los pedúnculos cerebrales, por los piecitos, luego pasa por la protuberancia, luego el bulbo raquídeo, también llamado médula oblonga, y finalmente llega a la médula espinal, por donde va a salir o va a emerger por los nervios motores. O sea que el trayecto es igual, el mismo, excepto dos diferencias. Primera diferencia, que el haz córtico nuclear sí tiene núcleos, de ahí viene su nombre. Consta de algunos núcleos que vamos a ir viendo enseguida. El medular no tiene núcleos, jamás hemos hablado de núcleos hasta ahora. Entonces el haz córtico nuclear sí tiene núcleos, el haz córtico medular no tiene núcleos. Esa es una de las dos diferencias, ¿verdad? Esa es una de las dos diferencias. Eh, si bien ambas salen de la corteza y ambas llegan a la médula, esto se llama córtico nuclear solamente por la presencia de núcleos. La otra diferencia está justamente ahora les voy a mostrar en el tálamo. Pasa por otro lado del tálamo. Pasa por el tálamo, pero por otro lado, que vamos a ver enseguida. Lo restante es igual. Es igual porque se origina también en el área 4, en el área de la célula gigante de Bett, donde vendría a ser su primera neurona. Desciende después, ahí está, lo que ya dijimos. Desciende, esto es igual al otro as, al córtico medular, es igual también esto. Desciende por el tálamo y acá está la segunda diferencia. La otra había pasado por acá, por el haz córtico, por el haz córtico medular había pasado por aquí. ¿Qué va a hacer el haz córtico nuclear? Va a pasar por la rodilla. Acá tenemos, digamos, esto es el tálamo, esto es la rodilla. A esto se le llama rodilla de la cápsula interna. Es por ahí donde pasa, digamos, el haz córtico nuclear. Ahí está. Pasa por este lugar. Eso no habíamos visto en el haz córtico medular. Esto sí ocurre en el haz córtico nuclear. Y luego el resto ya es igual. El resto ya es igual. Pasa por el mesencéfalo. Desciende por el mesencéfalo. Sigue descendiendo. Y acá genera una primera neurona. Estas neuronas son las neuronas que son para los nervios motores. En este caso, a nivel del mesencéfalo, se genera un núcleo para el tercer par craneal que se llama nervio oculomotor o también llamado motor ocular común. Eso, por ejemplo, no habíamos visto en el haz córtico medular. En el haz córtico nuclear sí vemos porque acá evidentemente hay un núcleo, ¿verdad? Que es para el tercer par craneal. Sigue descendiendo, va a llegar a la protuberancia. Ahí está. En la protuberancia empieza a dar varios núcleos para varios nervios motores. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, los núcleos para los demás pares craneales, para el cuarto par craneal, que es el nervio troclear o patético, para el quinto par craneal, que es básicamente el nervio trigémino, para el sexto par craneal, que es el nervio motor ocular externo o abducen también se le llama, para el noveno par craneal, llamado glosofaringio, para el décimo par craneal, llamado nervio vago o neumogástrico, para el undécimo par craneal, llamado nervio accesorio o espinal, y por último, para el duodécimo par craneal, llamado nervio hipogloso. Es decir, para todos los restantes nervios va generando núcleos a nivel de la protuberancia y también del bulbo raquídeo, ¿verdad? Recordemos que después va a llegar al bulbo raquídeo también, y ahí se va a producir también el cruzamiento, ¿verdad? De las fibras. Ahí estamos viendo el núcleo del duodécimo par craneal llamado hipogloso mayor. Se produce el cruzamiento de las fibras, o también se llama decusación, ¿verdad? Porque en este caso, donde cruza, también se le llama decusación. Y finalmente llega a la médula, a la médula espinal, en el cual van a salir o van a emerger por la parte motora, por el asta anterior de la médula espinal. ¿Qué vemos acá? Todo el trayecto. Acá vemos básicamente el origen de la vía piramidal en el área 4. Entonces esto vendría a ser un resumen de todo lo que es la vía piramidal, ya sea por el haz córtico nuclear o el haz córtico medular. El origen en el área 4,
luego el pasaje a los lados del tálamo, luego en el mesencéfalo, pasando por el pedúnculo cerebral, por los piecitos que vemos acá, luego protuberancia, pasando por la protuberancia o puente de Barolio, por eso acá dice puente, ¿verdad? Luego por el bulbo raquídeo, tiene forma de pirámide esta parte, por eso se llama pirámide vulvar. Luego ahí ocurre la decusación, o sea, el cruce, el cruzamiento de la mayoría, como dijimos ya, la mayoría de las fibras se cruzan al otro lado. Un porcentaje pequeño, el 20% nada más, es la que cruza, o sea, perdón, la que no cruza, la que sigue por el mismo lado. La mayoría de las fibras cruzan al otro lado y llegan a la médula espinal, en la cual van a salir acá, por el asta anterior de la médula espinal, formando lo que son los nervios motores. Entonces, esto es un resumen de todo el trayecto de la vía piramidal, que es una vía muy importante porque lo que hace es controlar y ejecutar los movimientos voluntarios. Existen algunas alteraciones en la vía piramidal que básicamente puede ser debido a un traumatismo, que es lo más frecuente, a un accidente cerebrovascular también, a isquemias. Hay muchas causas que pueden generar alteraciones en la vía piramidal. Y básicamente eso, al alterarse esta vía, puede haber parálisis de los miembros, ya sea parálisis o disminución de la fuerza muscular que se llama plejía. Pueden haber disminución en los 4 miembros, tetraparesia o tetraplejía, básicamente que es parálisis de los 4 miembros o de uno de los miembros nada más, o de un lado nada más de los miembros, es decir, de un solo lado del cuerpo, o de ambos miembros, ¿verdad? O de un solo miembro o de los 4 miembros, ¿verdad? Estos pueden ser opciones, básicamente, que se pueden dar cuando hay una alteración de la vía piramidal, que es la vía que controla, como dijimos ya, los movimientos voluntarios. Eh, Básicamente, para que los movimientos voluntarios, o sea, la función motora, funcione bien, tiene que estar íntegro, ¿qué? El lóbulo parietal, que es el lugar, perdón, el lóbulo frontal, que es el lugar donde se origina la función motora. Tiene que estar íntegro la médula espinal, por supuesto, la vía piramidal tiene que estar también íntegra y, por supuesto, los nervios motores que llevan la función motora a los músculos. Hay alteraciones, estas son las causas, ya dijimos, ¿verdad? Estas son las alteraciones de la vía piramidal y esto puede generar también aumento de la rigidez muscular, aumento del tono muscular también a nivel de los músculos. Esto se halla con una prueba llamada Babigi positivo, que ahora vamos a ver. Esta es la prueba de Babigi positivo. Evidentemente que nos está indicando que hay una lesión de la vía piramidal. Se hace básicamente con un objeto romo, en el cual nosotros básicamente lo que hacemos es estimular la, la planta del pie. Y cuando se genera este movimiento de los dedos hacia adelante, el signo de Babigi es negativo. Y el signo de Babigi positivo es cuando se genera básicamente la función contraria, cuando los dedos, sobre todo el dedo gordo, se flexionan en sentido del dorso del pie, ¿verdad? Esto no es válido en los niños, ¿verdad? Los niños menores de 6 años, evidentemente, no es válido, no es útil el signo de Babigi, porque sencillamente la vía piramidal todavía está inmadura. Es decir, puede salir falso positivo, si no, no es útil. Sí, en los mayores de 6 años este signo de Babigi sirve para hallar si hay alguna alteración de la vía piramidal. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes sobre la organización del movimiento, de cómo se realiza y cómo se coordina la función motora. Y bueno, básicamente esto es lo que quisiera hablarles acerca de la vía piramidal y también de los reflejos medulares. Esperemos que les haya sido útil, que hayan aprendido y que les haya gustado este video. Les agradecería mucho si le dan un me gusta al video y también si se pueden suscribir a mi canal. Gracias a todos los que me acompañan en cada video y por supuesto los que se suscriben a mi canal también. Y bueno,
Eso es todo. Muchas gracias.